Aleluya, en el nombre de Jesús. Poderoso eres Cristo. Aleluya, poderoso Dios. Te adoramos, Señor. Por mí, Gloria a ti, y harás Jesús. prosperar la justicia Sí, Señor. en mi vivir. Gloria a Jesús. Y aunque mi principio haya sido bien pequeño, Te adoramos, si mi Jesús. comenzar fue camino de dolor, si muchas Señor. Qué lindo eres, Jesús. corrido mis mejillas, solo miro a la Aleluya, gloria a Jesús. Jesús, Hijo. Sí, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús. Poderoso eres Dios. Te adoramos, Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Poderoso eres Dios. Mi principio de dolor. Gloria a Jesús. Poderoso. Alegría. Y aunque el principio haya sido pequeño, mi postrer grande será. Gloria a Jesús. Ve qué lindo. Dice que aunque nuestro principio, aunque el principio nuestro sea pequeño, nuestro posterior estado será mayor. En el nombre de Jesús. Poderoso eres Dios. Vamos entonces a leer la palabra. Bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Señor. Mateo 13, verso 33. Aleluya. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellas dicen así. Aleluya. Entonces, poderoso eres Dios, dice, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, en el nombre de Jesús. Entonces vamos a estar predicando bajo el tema: somos escogidos para influenciar a otros. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y vemos aquí que el Señor vuelve y habla en parábola en ese tiempo. Dice la palabra que era necesario que fueran dichas estas parábolas, porque cada parábola que el Señor hablaba revelaba un principio y un misterio del reino de los cielos. Y los misterios del reino de los cielos no pueden ser revelados a los del mundo, sino a los que son hijos. Amén. A los escogidos. Entonces el Señor le hablaba en parábola, porque solamente lo espiritual puede entender lo espiritual. El carnal no podía entender la palabra que el Señor hablaba a través de esta parábola. La parábola eran historias, ilustraciones que el Señor hacía con la vida cotidiana, con el hacer de la hora, para que las personas le entendieran. Y surge una pregunta en el nombre de Jesús, y es que cuando el Señor habla de la parábola de la semilla de mostaza, que tiene mucha similitud con la parábola de la levadura, es que el Señor nos está enseñando a nosotros que el evangelio, el principio del evangelio empezó pequeño, pero hoy en día se ha leudado de forma tan grande que ha llegado a un nivel tan poderoso y ha tocado tantos corazones que hoy en día las personas del mundo todavía no pueden entender lo que está aconteciendo. Y dice la palabra que dice que él le refirió y le dijo: porque el reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó 3 medidas de harina. Amén. Y dice que a esas 3 medidas le echó una pequeña porción de levadura. Cuando yo empiezo a indagar, si ustedes pueden buscar a Génesis, lo van a leer entre ustedes, Génesis 18:6, dice la palabra que cuando los varones, aquellos que eran ángeles, fueron donde Abraham, Abraham cogió a donde Sara y le dijo: oye, prepara de comer para estos varones. Y Sara escoge especialmente 3 medidas de flor de harina.
Lo que me lleva a mí a entender que estas 3 medidas no eran 3 medidas de forma individual, que era una sola medida en una, y le llamaban 3 medidas. Si pueden leer a Génesis 18:6 lo van a entender. No eran 3 porciones diferentes. Era como cuando usted está amasando, o cuando usted va a hacer un bizcocho, que usted agarra una cucharadita de esa que tiene 1/3 de harina. ¿Entiende? Entonces a esa pequeña cucharadita de harina o a esa cucharada de harina usted le echaba una pequeña porción de levadura. Pero lo que significa esto, que esa cantidad de harina no era una pequeña porción, sino que esa cantidad podría producir muchos panes a la misma vez. No 1, ni 2, ni 3, sino que podía producir muchos en un mismo tiempo. Y dice la palabra, escucha bien, esta levadura de cual yo te vengo a hablar es de una levadura espiritual, no la levadura que todo el mundo cree que hace daño. Porque te voy a decir algo, la levadura no viene a ser un pecado como la gente cree. Porque cuando el Señor hablaba en el nombre de Jesús a través en el libro de Mateo, que le decía, cuídate de la levadura de los fariseos. Los discípulos en ese tiempo iban a comprar pan porque tenían hambre. Y ellos pensaron que como iban a comprar pan, ellos pensaron que el Señor le hablaba que tuviera cuenta de la comida cotidiana que ellos podían darle. Y como el Señor todo lo sabe, todo lo ve y todo lo entiende, el Señor entendía que el corazón de ellos estaba asimilando algo que no era lo espiritual. Y el Señor le dijo y le regañó y le dijo, Dios mío, pero es que ustedes no se recuerdan del milagro que hice con los panes y los peces, cómo lo multipliqué para que una multitud comiera. No es de esa levadura que yo te hablo. Él le hablaba, es de la levadura de la hipocresía que tenían los fariseos, y que con una pequeña palabra que los fariseos podían hablarle a los discípulos, ellos podían ser influenciados con esa palabra de hipocresía, y bastaba una pequeña porción para que la masa quedara leudada completamente. Porque la levadura que yo le vengo a hablar a ustedes es la levadura que significa el evangelio de Cristo. La masa somos usted y yo. La masa es todo ser vivo que habita en el planeta. La masa es toda persona, cristiana o no cristiana. Y dice la palabra que cuando el Señor trajo este evangelio, el evangelio empezó en pequeña porción, pero el evangelio ha crecido hoy en día. Lo que te está diciendo que cuando se le echó esta pequeña levadura a nosotros, los que somos la masa, la levadura es como un hongo que tiene vida, pero tiene un proceso de fermentación. Entonces, cuando usted le echa levadura a un pequeño pan o a un bizcocho, viene un proceso de fermentación. Y oye lo importante de esto, que el proceso de fermentación nadie lo puede ver porque es de adentro hacia afuera. O sea que el crecimiento surge de adentro hacia afuera. Entonces pasa algo, que tú no puedes ver la levadura cambiando a nadie de adentro hacia afuera. Tú lo único que puedes ver es el resultado de lo que ella ya ha hecho. Y el resultado de lo que la levadura hace, que cuando tú haces un pan, es muy pequeño. Pero para que el pan crezca es necesario que el pan se introduzca en el fuego, porque ahí es donde ella surge el verdadero efecto. Y escucha bien, cuando se penetra esta pequeña levadura y viene el proceso de fermentación, cuando la fermentación se efectúa, la levadura empieza a degradar toda molécula vieja y ella empieza a crear otras que son nuevas. Cuando Jesucristo vino a nuestra vida, Él echó la levadura, el evangelio lo penetró en nosotros. Muchos de nosotros no habíamos visto el efecto hasta hoy que estamos viendo lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Muchos de nosotros no estamos viendo el efecto de lo que otros están aconteciendo, porque para tú y yo verlo tenemos que ver el resultado de eso, y es ver el pan cuando crece. Entonces el evangelio de Dios, cuando entra a tu vida, empieza y degrada todo lo que hay en ti y hace una masa nueva. Y
esa masa nueva empieza a tener el proceso de fermentación y empieza a crecer de forma espiritual, que los demás ven y entienden que algo está aconteciendo en ti. Por eso era que cuando Pablo empezó a predicar, todo el mundo se quedaba asombrado, porque no era el mismo bruto que salió de un campo, no era la misma persona del burgo, no era aquel que no tenía conocimiento de letra. Dice la palabra que cuando Pedro empezaba a predicar la palabra, la gente se maravillaba porque entendía que en él había una filosofía intelectual que no la habían conocido. Pero ¿sabe qué era lo que pasaba? Que la levadura de Dios estaba surgiendo el efecto en él. Y por eso él le dice que es semejante a la levadura. Porque la levadura, cuando tú fermentas el pan, cuando tú mezclas la masa, tú no ves el resultado. Pero cuando te meten en el fuego y empiezan a quitarte todas las impurezas, empiezan a degradarse todas las moléculas que hay en ti, entonces surge un pan fresco, un pan esponjoso, un pan suave, un pan delicioso al paladar. ¿Me entienden? En el nombre de Jesús. Entonces, la levadura, ¿qué hace la levadura por sí sola? La levadura tiene un poder para influenciar. Cuando a ti y a mí se nos penetró esta levadura del evangelio, tú y yo fuimos cogidos para influenciar a otros que están en el mundo. Porque dice la palabra que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y iban a salir de Egipto, ellos no pudieron leudar el pan porque no le dio tiempo. Y empezaron a hacer la fiesta de la Pascua, porque el pan significaba el cuerpo de Cristo. Pero ¿por qué era un pan sin levadura? Porque ese pan sin levadura representaba en ti esa vieja carnalidad que tenía que morir para que cuando viniera la nueva masa fuera fermentado con el nuevo evangelio de Cristo. Y por eso es que ellos no pudieron leudar esa masa. Pero no porque la levadura en sí sea un pecado. Ahora, tenemos que tener cuenta, porque hay muchas clases de levadura. Hay personas que están leudados de envidia. Hay otros que están leudados de hipocresía. Hay otros que están leudados de altivez. Hay otros que están leudados de un show que no se sabe qué van a hacer con ellos. Pero tú y yo estamos leudados de un evangelio verdadero, un evangelio de poder. Aquel que resucita muertos. Tú y yo vamos a ser la influencia para que el mundo venga a los pies de Cristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mi alma te alaba y te bendice, Padre. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Entonces, la levadura es un crecimiento de adentro hacia afuera. Y aunque nuestro estado o nuestro comienzo fue pequeño, el postrer estado de nosotros será mayor. Porque eso hace la levadura, que hace que tú crezcas. La levadura es necesario que sea inyectada en la masa, porque la masa por sí sola no puede crecer. Pero cuando se le inyecta la levadura, entonces obtiene el crecimiento. Una persona que no tiene el evangelio no puede crecer. Una persona sin el evangelio está seco. Una persona sin el evangelio está muerto. Una persona sin el evangelio es como un pan sin levadura que parece una galletica y es tan seco y tan duro que ni siquiera es bueno al comerlo. Pero cuando tú y yo tenemos el evangelio de Cristo, la vida entró en ti y en mí, y esa vida se le va a penetrar a otro. Dice la palabra que cuando el pan se amasaba, guardaban una pequeña porción de la masa. Y esa masa que ya estaba leudada, cuando había que leudar más masa, ellos lo que agarraban esa pequeña masa y la unían junto con la nueva, y entonces quedaba ¿qué? Leudado. Entonces, ¿qué es lo que Cristo te está diciendo? Yo no te he inyectado una levadura de hipocresía. Yo no te he inyectado una levadura de miedo. Yo no te he inyectado una levadura de timidez. Yo te he inyectado una levadura que tiene poder, porque mi evangelio es verdadero. Mi evangelio te levanta. Mi evangelio te transforma. Mi evangelio te cambia.
Porque eso es lo que hace la levadura. La levadura transforma. La levadura cambia lo pequeño a lo que está y empieza a ponerlo más grande. Y ellos no podían entender esto. Tenemos que tener mucha cuenta. Cuando hablaba de la levadura de los fariseos, ustedes saben que aunque la levadura de Cristo, este evangelio, ya está dentro de nosotros, tiene que tener un tiempo de fermentación para que se pueda ver el cambio. Lo que ustedes están viendo hoy no se comparará a lo que verán mañana. Entonces, para que tú puedas ver el cambio completamente, no puedes prestar oído a todas las cosas que te hablan en la calle. No puedes prestar oído a todos los siervos de Dios que se llaman ser profetas, pero que están profetizando no a través de Dios, sino a través de la carne. Tenemos que tener mucha cuenta con esto, porque por eso era que el Señor le decía: cuídense de la levadura de los fariseos. Porque con palabras persuasivas vienen y te convencen. Con palabras persuasivas te seducen. Y cuando tú le das cabida a esa pequeña levadura negativa, la masa tarde o temprano se va a leudar completamente. Por eso necesitamos, en el nombre de Jesús, que este evangelio de Cristo haga lo que empezó, termine así como Dios quiere en cada vida de nosotros. Porque el placer de Dios es que tú y yo seamos embriagados de Él. Cada fermentación de una levadura lleva por sí sola alcohol. Pero cuando te hablo en el sentido espiritual, te estoy hablando que ella no solamente te está transformando de adentro hacia afuera, sino que a la misma vez te va embriagando de Cristo. De tal manera que cuando tu masa está completamente leudada, todo lo que te toque será leudado también. Por eso es necesario llenarnos cada día más de este evangelio. Decía Pablo, porque el evangelio es poder de Dios. Y aunque muchos quisieron destruirlo, no pudieron. Porque el evangelio que Cristo trae es un evangelio de esperanza, un evangelio de vida y no de muerte. Porque lo que Cristo trajo para nuestra vida fue salvación y vida eterna. Y tú y yo necesitamos permanecer en ese procedimiento. ¿Sabe para qué? Para que el proceso se complete en nuestra vida. Oh, mi alma te alaba, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Dice que el poder del evangelio es grande. Gloria a Dios. Tan grande que dice la palabra que este evangelio resucita muertos. Gloria a Jesús. Este evangelio sana a los enfermos. Este evangelio levanta al caído. Este evangelio pone a caminar al que es paralítico. Porque como el evangelio es poder de Dios, a nosotros se nos ha encomendado. No se le encomendó a los ángeles. Por eso cuando Dios vino, Él vio que las masas eran muchas. Pero Él entendió que con una pequeña porción que inyectara la masa era necesario, porque al final ella lo iba a leudar todo. Y eso es lo que Cristo quiere, que seamos leudados por ese evangelio completamente. Porque hay partes de nuestra vida que están leudados como Cristo quiere, pero hay partes que se han leudado de forma negativa y que no nos hemos dado cuenta. Y que esas moléculas que están en nuestro cuerpo necesitan ser degradadas para que moléculas nuevas puedan ser formadas a la forma de Cristo. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te bendice en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces, esta levadura es buena. ¿Sabe algo? Aleluya. Mi alma te alaba y te bendice, Dios. Cuando uno va a una repostería, son pocas las personas que ven a una gente masando. Pero
Mucho hemos visto cómo se masa un pan, ¿no verdad que sí? No tal vez en grande cantidad. Sí, pero antes se masaba con las manos. Y el masador que tenemos todavía sigue masando con la mano. Alaba en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el que masa la harina sabe cuando la harina está alta para meterse al horno. Alaba en el nombre de Jesús. El que masa la harina sabe si la harina es buena para aguantar el fuego que deben de ponerle. El que masa la harina sabe la cantidad de levadura que tú necesitas, porque te echaron una pequeña porción, pero si te echa mucha, puede ser que venga de forma negativa a tu vida. Y Dios no quiere que lo negativo venga, que el yo no venga, que el altivez no venga. Nadie ve un pan en el horno creciendo. Para eso habría que buscar cámara y ponerlo. Y aunque aún así lo viéramos, estamos viendo lo de afuera, pero no lo de adentro. Porque lo que se nos inyectó adentro viene de arriba. Lo que se nos penetró a ti y a mí no es de afuera. Ay, alaba en el nombre poderoso de Jesús. Por eso este misterio no lo pueden entender las personas del mundo. Porque la levadura que se nos ha puesto viene de arriba. Y esa levadura no se daña. Esa levadura permanece. Esa levadura cuando se fermenta da más belleza al pan. Aleluya. Mi alma te alaba y te bendice. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y como tú y yo somos la masa, hasta que tú y yo estemos altos, Él va a seguir amasando. Él va a seguir amasando. Ustedes no han visto por el televisor que hay masa, que no solamente se amasan con la mano, que hay masa, personas que le dan hasta galleta a la harina. Ay, alaba en el nombre de Jesús. Hay personas que la tiran de arriba y la dejan caer de lo alto. Ay, alaba en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay muchas clases de harina. Alaba que Él vive. Regularmente la que más se usaba era la del trigo. En ese tiempo era una de las mejores harinas. Porque la harina tiene algo que si tú la dejas mucho tiempo echa gorgojo. Ay, alaba. La harina que Dios ha escogido no fue para guardarla y que eche gorgojo. La harina que Él ha escogido para exhibirla, para que podamos influenciar a otros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Él escogió la mejor porción. Tú y yo no somos cualquier harina. Recuérdate la parábola del trigo. Tú y yo somos trigo sembrado en este campo. Y aunque la cizaña quiso dañarnos, no pudo penetrarnos. ¿Sabe por qué? Y escúchame esto que todavía es más lindo. El trigo tiene algo que no lo tienen todas las matas. El trigo se poliniza así solo. La abeja no tiene que ir a polinizarlo, porque el trigo no acepta. Escúchame bien, porque me voy a callar. El trigo no acepta el semen de otra planta. Ay, alaba que Él vive. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. El trigo no acepta nada de otra planta que no venga de él mismo. Por eso dice la palabra que cuando está creciendo y vienen los vientos, ¿sabe lo que hace el trigo para polinizarse y reproducirse por sí mismo? Que cada rama chocan una entre otras y así se poliniza. Ay, alaba. En el nombre poderoso de Jesús. Por eso que aunque la cizaña esté al lado, nunca va a poder penetrar al trigo. Aunque tú y yo seamos la masa, si Dios penetró su levadura, otra ya no puede dañar. No, ay, aleluya. Mi alma te alaba en el nombre poderoso de Jesús. Por eso es necesario que tú y yo sigamos absorbiendo esa levadura. Porque lo que Dios tiene para ti y para mí es mayor que lo que tú y yo estamos viendo hoy. Aleluya. Poderoso de Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba. Es que tú no te das cuenta que nosotros estamos en un proceso ahora mismo de fermentación. Muchos tal vez ya están en el horno, pero otros todavía están afuera, listos para ser entrados en el horno. Pero no te preocupes por el fuego del horno.
Porque el fuego del horno no te va a matar. El fuego del horno te va a dar belleza. El fuego del horno te va a dar pureza. El fuego del horno va a hacer que tú crezcas. Aleluya. Mi alma te alaba. Por eso es que, como decía la palabra, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando tú y yo estemos en el proceso, no empecemos a pelear con el proceso. Porque una vez que empecemos a pelear con el proceso nos va a matar. El proceso viene no para que tú y yo peleemos, sino para que tú y yo lo aceptemos. Ay, aleluya. Mi alma te alaba, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Porque el proceso va a sacar lo mejor de ti. Eso hace el fuego. La levadura entra en ti, pero necesita el fuego para ella surgir su mayor efecto. Mi alma te alaba, Padre. Por eso es que Él compara el reino de los cielos como una levadura. Y que cogió una pequeña porción de harina. Dice que cogió la cantidad de 3. Y como le dije al principio, no era que eran 3 medidas diferentes, no. Sino que es una medida única. Pero que esa medida podía producir muchos panes. Ay, alaba en el nombre de Jesús. Él no necesitaba escoger el mundo entero, porque Él sabía que bastaba con lo poco que cogió para poder leudar el mundo que está allá afuera, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por eso es que tú y yo somos una influencia en el mundo, porque la levadura que se nos ha penetrado, cuando otros nos toquen, cuando otros sean impactados por ella, van a ser leudados. Ay, alaba en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te bendice, Padre. La sangre de Cristo tiene poder. Y como dice la parábola, así como el grano de mostaza, que es una semillita tan pequeña, y dice que cuando creció se volvió un árbol grande, fuerte y frondoso. Así mismo te está diciendo que el evangelio empezó en pequeñez, pero ha crecido de forma tan abrumadora que la gente no lo entiende. ¿Y sabe por qué no lo entiende? Porque el evangelio no lo va a parar nadie. Oh, mi alma te alaba en el nombre de Jesús. Aunque vengan personas distorsionadas, con palabras distorsionadas de las palabras, dice la palabra de Dios que nada que no proviene de Dios va a permanecer. Dice que todo lo que no proviene desaparece. Alaba. Entonces, por eso es que el Señor te dice: no te asustes de la cizaña, déjala, porque van a crecer juntas una y lo otro, pero al final se va a notar quién es el trigo y quién la cizaña. Al final se va a notar quién da la verdadera harina. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo no somos cualquier harina. Tú y yo somos trigo traído del cielo. Aleluya. Mi alma te bendice, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso es que el evangelio de Dios surge como una levadura en nuestra vida, porque ella penetra en pequeña cantidad, pero de forma silenciosa, sin que tú te estés dando cuenta, ella va surgiendo el efecto. Ella te va transformando y tú no te das cuenta, porque esto es lo poderoso de este evangelio, que el evangelio tú te das cuenta de la transformación cuando ya ha culminado, pero cuando él fue sembrado, él va trabajando de adentro hacia afuera, de forma silenciosa, de forma que muchos no lo entienden ni lo notan tampoco, pero el que te ha leudado sabe que lo que penetró en ti va a surgir el efecto que él quiere. Oh, mi alma te alaba y te bendice, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Así que tú y yo estamos en un proceso. Estamos en un proceso tú y yo hoy en día, en el nombre de Jesús. Y es que la fermentación se está procesando en nuestra vida. Y te dije que cuando la fermentación se va procesando, el alcohol se va embriagando nuestra vida. Pero como la levadura que se nos ha inyectado es buena, al final sus frutos van a ser buenos.
Aleluya. Mi alma te alaba y te bendice. Por eso es que tú y yo somos la masa, pero el evangelio es la levadura. El evangelio es su palabra. El evangelio transformador. El evangelio renovador. El evangelio cambia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y tú y yo tenemos que estar preparados. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo vamos a hacer la influencia de muchos en el mañana. Tú y yo vamos a hacer el cambio en el nombre de Jesús en el mañana. Mientras tú dejes que la levadura culmine su proceso, tú y yo vamos a hacer que los demás tengan un proceso en Cristo, porque esta levadura va a penetrar en otro y va a germinar y va a crecer y se va a fermentar también, y muchos de ellos también van a leudar a otro. Aleluya. Mi alma te alaba, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Entonces, terminando con esto, si el Señor hubiera querido coger otro tipo de masa, escúchame bien. Cuando Dios vino a la tierra a traer un evangelio de verdad, el Señor no sacó a nadie de la iglesia. O me voy a dar a entender, el Señor no eligió a nadie de la iglesia para pregonar la palabra. Y con esto no te digo que los que estaban ya estaban perdidos, no te digo. Pero ¿sabe por qué? Cuando Dios viene, Dios saca gente del mundo. Gloria a Jesús. ¿Sabe por qué era necesario sacar gente del mundo? Porque no estaban leudados con levaduras viejas. Ay, escúchame bien. Esa gente que estaban en muchas iglesias ya eran arcaicos, ya estaban secos, porque no se habían fermentado de la forma que debían de ser fermentados, sino que habían hecho un proceso mal, pero no habían aceptado lo que venía nuevo. Y cuando Jesús elige estos 12 discípulos, Él lo elige, ay, del mundo. ¿Sabe por qué? Porque Él necesitaba formarlos como Él. Él necesitaba que crecieran como Él. Él necesitaba que hablaran como Él, que actuaran como Él, que caminaran como Él. Oh, mi alma te alaba en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, esas personas que estaban antes en el camino necesitaban la levadura de Dios, pero se habían influenciado con la levadura de la hipocresía, con la levadura de la envidia, con la levadura de la altivez, con la levadura del egoísmo, con la levadura de la avaricia. Y sabe lo único que hacía esa levadura, no podía producir un buen crecimiento, sino que estaban secos, estaban endurecidos. Ay, Dios mío, en el nombre de Jesús, mi alma te alaba, Padre. Tenemos que tener muchas cuentas con quién nos estamos juntando. Tenemos que tener muchas cuentas con quién andamos. Tenemos que tener muchas cuentas con quién hablamos. Porque tú y yo fuimos nosotros la masa que Dios escogió para Él poder leudarnos. Pero tenemos que tener cuenta, porque hay muchos que caminan a nuestro lado, pero están con levaduras viejas. Y cuando Dios trae la nueva levadura, tiene que degradarse todas moléculas viejas, porque los viejos tienen que morir para el proceso de fermentación que tiene que ser nuevo. Amén. Mi alma te alaba, Dios. Así que escucha bien, tú y yo no podemos ser influenciados por las personas del mundo. Si le damos la cabida a las personas del mundo en nuestra vida de forma tan influenciante, que podemos perder nuestra salvación. Porque hay personas que tienen el don, como decía el pastor, pero no lo saben usar para bienestar ni para glorificar a Dios. Pero tienen el don de seducir y persuadir a otro. Amén. Y cuando te seducen y te persuaden, esa palabra te va calcomiendo. Y tarde o temprano esa palabra va creciendo en la masa. ¿Y sabe lo que va a hacer la masa? Que tarde o temprano la va a acaparar completa y la va a leudar. Entonces el crecimiento que va a tener la masa no va a ser bueno. Tú y yo necesitamos cada día de este evangelio para poder seguir subsistiendo. Porque en el evangelio está el poder. En la palabra de Dios está el poder. Y en Cristo está la salvación. En Él está la vida. En el nombre poderoso de Jesús. Y la masa
está en las manos de Él, que es el amasador. Y Él sabe cuando la masa está apta y cuando la masa debe ser desechada. Y nosotros debemos de ser masa apta para ser enleudado y fermentado con el evangelio de verdad que Cristo ha traído a nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Y la persona que continúa por este lugar, aleluya, mi alma te alaba y te bendice, Padre, en el nombre de Jesús. La persona que continúa por este lugar, gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos bendiga más. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios, hermano. Queremos bendecir, ¿verdad? A nuestra hermana Marily, gloria a Dios, con tan poderoso mensaje para la gloria del Señor. Amén. Hermano, está en la Biblia. Lo que Jesús mandó era que se guardaran de la levadura de los fariseos. Amén. Gloria a Dios. Que se guardaran de ese tipo de levadura específicamente. ¿Por qué, hermano? Porque ellos hablaban de algo que ellos no vivían. Amén. Gloria a Dios. Pero la levadura del Señor es lo que te hace crecer. Pero te hace crecer de la manera correcta. De la manera que usted no esté asociado con el mal. A su nombre. Esa era la levadura que Jesús quería que se guardaran. Bendita sea la gloria de Dios. Que ellos estaban asociados con la maldad para poder crecer. Entonces Jesús trajo la levadura correcta. Que si usted se asocia con el bien, usted va a crecer para la gloria de Dios. Aleluya. Y para vergüenza del enemigo. Póngase de pie, aleluya. Y denle un aplauso fuerte a Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Vamos a estar orando, gloria a Dios. Aleluya. Bendita sea la gloria de Dios. En sentido general, hermano, orando los unos por los otros. Gloria a Dios. Aleluya. Bendita sea la gloria del Señor. Hermano, porque estas son palabras, gloria a Dios, que nosotros necesitamos cada día. Amén. Aleluya. Oremos para ser despedido de este lugar. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Padre de misericordia. Te damos gracias, Señor amado, Padre, por esta palabra que tú has derramado sobre nuestras vidas, Señor amado. Padre, impacta las almas, gloria a Dios, que van a recibir esta palabra, Dios. Sana los corazones, Dios, de los que están contaminados, aleluya, con la levadura de los fariseos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo, Padre, ven quebrantando las almas para que te acepten a ti. Sana, liberta, Dios, en el nombre poderoso de Cristo. Mira, Dios, que nos vamos a marchar de este lugar, jamás de tu presencia. Llévanos en paz y en armonía, bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin paz y santidad, el que persevera hasta el fin. Salúdense los unos a los otros. Dios le bendiga a todos.